Aristar, Dragon Age Original. No me suena. ¿Ves? Requiere el DLC, tal, no sé qué. Nada. Nada. Requiere el DLC, regalos y bromas festivas. O sea, todos estos regalos son del DLC 100%, seguro. Así que esto lo haremos porque igual añaden como funciones nuevas. En plan, yo que sé, con el muñeco parece que puede hacer algo en el futuro. O el Kinari con esto de las oraciones. O sea, cuando nos pasemos el juego, vendremos otra vez y veremos. Pero la mochila, por ejemplo, que yo creo que también está en el juego base. El manual puede ser que también. Pero estos regalos seguro que no. Y hay algunos objetos. Este objeto, por ejemplo, tampoco estaba seguro. Y este tampoco seguro. Claro, yo no... Es que claro, ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto sé yo lo que estaba antes y lo que no? Pero bueno, yo más o menos sé. O sea, lo sé, no lo sé, pero lo puedo ver, se puede ver un poco. Lo puedo intuir. Dame las 4. Vale. Y ahora vamos con el enano. Hello. Quiero un encantamiento. Venga, aceptar. Vale. Vamos a hablar ahora con la Morrigan otra vez. Y le vamos a, bueno, que nos cuente el tostón que nos ha contado de su madre y no sé qué. Me gustaría contar algo. Full of questions, are you? ¿Cómo? Why do you ask me such questions? I do not probe you for pointless information, do I? I did not ask to be left alone. I simply wondered from whence comes this strange curiosity. What a stranger does not know cannot hurt him, but have it your way. What is it you asked if I grew up in the wilds? A curious question. Where else would you picture me? Pero ¿por qué ahora reacciona así, tío? In time I grew curious. For the most part, I was unfamiliar with so much. So confident and bold was I, yet I rather doubt that. Only once was I He pointed and gasped and began shouting in his strange Men are... Not that I did not have trouble. There are things... I still do not understand it all, truth be told, but then I gave up long ago. Yes, well, bueno, más 2, parece. I await your command. No sé, no entiendo. Ah, vale, esta era lo de vale. Vale, vamos a responder lo mismo que antes. And stole a hand mirror from the carriage. It was encrusted to teach me a lesson, Flemeth. Without those lessons, I would not be here today. As difficult as they... Más 5, vale, la tenemos en el bote ahora otra vez. Bueno, bastante afectuoso. Vale, ya está. Ahora tenemos que hablar con ese también, joder. Sí, Austin, tal. ¿Qué te pareció Duncan? Dime sobre lo que quiero saber. Te ayudaré. Vale, ya está. Y vale, ¿qué más? Hablamos con el Kinari, a ver. Nah, el Kinari no, de momento no, míralo. Es que es único en su especie, ¿eh? Hostia, me recuerda a uno del trabajo, tío. Nevermind. Sí. No sé si el orden... No. Yes. Indeed. Vale. Bueno, la Morrigan está en la segunda. Hostias. Vale, ahora tenemos todo abierto, ¿eh? A ver. Y el juego también. Denerim. Aquí es donde está el Loghain, ¿vale? La razón que tenemos para poder ir a Denerim es encontrar al Loghain que nos traicionó en Ostagar y nos dejó tirados, ¿vale? Cuando encendimos el pilar, o sea, la torre y tal. Entonces, podríamos ir a Denerim. Luego tenemos alrededores del bosque de Brecilia. Esto no sé qué es. Pueblo de Risco Rojo, que era el que Alistair nos dijo que podríamos ir aquí primero, que es para hablar con el Arl Imon. Que el Arl Imon nos puede ayudar a reunir un pequeño ejército, creo, para combatir al Loghain, que está aquí, en Denerim. Creo, ¿no? O algo así. Bueno, no sé, ya veremos. Al menos esa es la idea que se tiene. Paso de Schuller. Todo esto, todo esto es del DLC, ¿vale? Esto lo haremos más adelante. Esto también es del DLC. Yo creo que todo lo dorado es DLC.
Pico del soldado, sí, pues también es DLC. O sea, todo esto lo haremos un poco, lo haremos también, porque para eso lo tenemos, pero más adelante. Y esos son los muelles del lago Calenhat. Esto de aquí, Torre del Círculo, esto es de los magos, ¿vale? Que tenemos que ir a los magos, tenemos que ir a los elfos. O sea, aquí me imagino que los alrededores del bosque de Brecilia es donde están los elfos dalisianos. Y tenemos que ir también a los enanos, que es esto, Orzammar, para el tema de los tratados, ¿vale? Para reunir el ejército de todas las razas y acabar con la ruina, ¿vale? Entonces, como hablamos antes con Alistair de ir a Pueblo de Risco Rojo, pues vamos a Pueblo de Risco Rojo. ¡Hostias! Peleita en medio del camino, qué guapo. A ver, ¿esto qué es? Raíz élfica para mí. Este es otro DLC, creo. ¿Qué está sucediendo en Orzammar? Vamos a ese descuento tuyo. Vas a ver, vas a... dame 5. Todo esto... Buf. Cuadro de la reina rebelde. Esto no tiene que ver con el DLC, ¿no? ¿O qué? Espada de misericordia en plata. Tomo de habilidad y demás. Ah, para gastar una habilidad. Esa es. No sé. ¿Qué quieres que te diga? $6.25. Pillamos los regalos. Y se los regalamos a alguien, a ver. Vamos a guardar, no vaya a ser que le dé más 50 a otra persona. Paso, paso. A ver... Al Sten, que es el que todavía no tal. Unexpected, thank you. Unexpected, thank you. Unexpected, thank you. De nada, coño. Disfrútalo. Vámonos. Sí. Look, can we talk for a moment? I need to tell you something. I should probably have told you earlier. Igual sí. ¿Qué pasa? Well, let's see. How do I tell you this? We're almost at Redcliffe. Did I say how I know Al Eamon exactly? Erais pareja, ¿no? Lo he deducido, No, nunca me lo has dicho. I'm a bastard. My mother was a serving girl at Redcliffe Castle, and she died when I was born. Al Eamon took me in and raised me before I was sent to the Chantry. Vale. The reason he did that was because... well, because my father was King Marek, which made Kaelin my half-brother, I suppose. Hostia. No le digas esto, no crees que me lo debías haber dicho antes, hermano. Estas cosas se dicen cuando se dicen. Entonces no eres bastardo. Vale, esto no hace que tú seas un heredero del trono o algo así. Vale. Maker's breath, I hope not. I don't think so. You don't think so, do you? I'm a bastard. Claro, es un bastardo. And nobody even knows about me. I would have told you, but it never really meant anything to me. I was inconvenient, a possible threat to Kaelin's rule, and so they kept me secret. I'd never talked about it to anyone. Everyone who knew either resented me for it or they coddled me. Even Duncan kept me out of the fighting because of it. I didn't want you to know as long as possible. Hostia. I'm sorry. I think I understand. Oh, good. I'm glad. It's not like I got special treatment for it anyhow. Al Eamon eventually married a young woman from Orlais, despite all the problems it caused with the king so soon after the war. He loved her a great deal. Anyway, the new Arlessa resented the rumors which pegged me as the Arl's bastard. They weren't true, but of course they existed. The Arl didn't care, but she did. So off I was packed to the nearest monastery at age 10. Just as well. The Arlessa made sure the castle wasn't a home to me by that point. She despised me. Vale, o sea que le echaron, ¿no? Le echó la cabrona esa por ser hijo del rey. ¿Sabía la verdad sobre ti? She may have, but I think it's more likely that she feared the rumors might be true. Vale, vale. O sea, simplemente sabía rumores, pero por si acaso. The only thing I had of my mother's. I was so furious at being sent away, I tore it off and threw it at the wall, and it shattered.
Stupid, stupid thing to do. The owl came by the monastery a few times to see how I was, but I was stubborn. I hated it there and blamed him for everything. And eventually he just stopped coming. Vale. Eras joven. And raised by dogs. Or I may as well have been the way I acted. But maybe all young bastards act like that, I don't know. All I know is that the Arl is a good man and well loved by the people. He also was King Kaelin's uncle, so he has a personal motivation to see Loghain pay for what he did. So there you have it. Now can we move on? And I'll just pretend you still think I'm some nobody who was too lucky to die with the rest of the Grey Wardens. El Alistair tiene algo, y es que en todas las partidas que he jugado este juego, nunca me ha llegado a caer bien del todo. That's not really what you think, is it? No, I suppose not. I don't feel very lucky at all, to be honest. Venga, y se pira, hasta luego. Vale, Alistair está de acuerdo, más 3. A nosotros de antes, ¿no? Vale, lo vas a dejar aquí. Estoy un poco cansado, la verdad. Y esta parte creo que tiene alguna... O sea, sí, esta parte tiene alguna parte, valga la redundancia, difícil. Alguna sección difícil. Así que... Vamos a dejar aquí. Bienvenidos. Sí. Bienvenidos. Vale. Vamos a estar hoy una horita. Ni que sea. Vale. ¿Aquí se puede entrar? No. Vale, pues estamos a punto de entrar a Risco Rojo. Aquí hay chichilla. Vengo en una misión muy importante. Tengo que ver al Arl Imon. ¿Qué quieres decir? ¿Hay algún problema? Quita de mi camino, no tengo tiempo para perder. No tengo tiempo que perder con necios. Bueno, a ver, nosotros estamos haciendo un personaje un poco correcto. O sea, tampoco es plan de ser notas. O sea, es que o sea, yo cuando suelo jugar a juegos así de rol no me sale ser un gilipollas, ¿sabes? Entonces, yo más o menos respondo pues lo normal, ¿no? Lo más simpático, ¿no? Lo más, bueno. Vengo en una misión muy importante. Tengo que ver al Arl Imon. ¿De qué me estás hablando? ¿Qué noticia? Ya sé que el Arl Imon está enfermo, si es eso a lo que te refieres. Hay una guerra civil en curso, por si no te has enterado. ¿Crees que es un asunto que puede interesarme? O sea, la última respuesta siempre va un poco a la gente amargadita, ¿eh? ¿De qué me estás hablando? ¿Qué noticia? Monsters come out of the castle every night and attack us until dawn. Everyone's been fighting and dying. Hostias. Apparently everyone seems to agree that a blight is the perfect time to start killing each other. Marvelous, really. We've no army to defend us, no Arl and no king to send us help. So many are dead, and those left are terrified they're next. Hold on, what is this evil that's attacking you? I don't rightly know. I'm sorry, nobody does. I should take you to La verdad que tiene un poco cara de susto, niño. It's all that's holding us together. He'll want to see you. Bantegan, Arl Eamon's brother. He's here. Yes. It's not far, if you'll come with me. Este es el que salía en la cinemática con el Logan, ese Loghain. Yes. And who are these people with you? They are obviously not simple travelers. No, my lord. They just arrived, and I thought you would want to see them. Well done, Thomas. Greetings, friends. Greetings. My name is Tegan, Ban of Rainersphere, brother to the Arl. I remember you, Bantegan. Though the last time we met, I was a lot younger and covered in mud. Covered in mud? Alistair? It is you, isn't it? Eso es lo que decirle que estaba cubierto de barro, ¿se acuerda de él? Wonderful news. Still alive, yes. Though not for long if Ten Loghain has anything to say about it. Indeed. Loghain would have us believe all Grey Wardens died along with my nephew, amongst other things. Vale, entonces, a ver, yo me quiero ubicar. Este pavo es el Van no sé qué.
Ha dicho que su sobrino es el que estaba allí, que es el rubio, el Kalain, ¿vale? Entonces, este pavo es su tío. Ok, hasta aquí bien, ¿no? Perfecto. Entonces, el Alistair es hermanastro del Kalain. Hermanastro, porque el Alistair es bastardo del rey. Y si es hermanastro, bueno, esto es como si fuera su tío también. En plan, no sé si compartirán sangre, porque este no sé. O sea, el Alistair es hijo del rey. Y este posiblemente sea el hermano del rey, que es el van de Risco Rojo, o no sé, ha dicho de no sé qué. Como está en inglés, pues no lo sé. Entonces, your nephew. Vamos a preguntarle, vamos a asegurarnos. Yo creo que su sobrino es Kylan. I refer Kylan. to Kaelin, of course. Ujú. Our sister was Queen Rowan, King Merrick's wife and Kaelin's mother. Make her rest her soul. So, you are a Grey Warden as well? Is it possible we've met? You seem very familiar. Sí, la verdad que tengo una cara un poco peculiar, pero no sé, tú sabrás si me has visto antes o no. You may have known my father. Ah, vale, sí, el Ter de Ah, Coastland. yes, that's it, exactly. A pleasure to meet you indeed, though I wish it were under better circumstances. Vaya. You're here to see my brother. Unfortunately, that might be a problem. Eamon is gravely ill. No one has heard from the castle in days. No guards patrol the walls, and no one has responded to my shouts. The attack started a few nights ago. Evil things surged from the castle. We drove them back, but many perished during the assault. Vale, entonces creo que ya me estoy ubicando. Está este pavo, que es el Van no sé qué. Luego está su hermano, que es el Arl Eamon, que es el que está enfermo, que es quien gobierna la ciudad esta. Pero luego tiene otro hermano, que es supongo que es el Rey Maric, ¿no? Que el Rey Maric es el padre de Alistair y de Kylan. Porque ha dicho que el Arl Eamon es su hermano. Pero el Arl Eamon no es el padre de Alistair. El Arl Eamon cuidó a Alistair porque supo de quién es hijo. Entonces, el Arl Eamon es como si fuera su tío también. Más o menos, ¿no? Yo creo... No sé, luego lo veremos. Esto seguramente... ¿Te puedo qué? Drive them back. ¿Eso qué significa? Como reconducirles o algo así, pero ¿a qué se refiere? Ah, vale. We drove them back. Ah, vale, sí, como... We drove them back, como que los hicimos retroceder y tal, ¿no? ¿Qué es esto que estás hablando, no? De las cosas estas demoníacas. Some call them the walking dead, decomposing corpses, returning to life with a hunger for human flesh. O sea, zombies, They hit básicamente. again the next night. Each night they come with greater numbers. With Kaelin dead and Loghain starting a war over the throne, no one responds to my urgent calls for help. Yeah. I have a feeling tonight's assault will be the worst yet. Alistair, I hate to ask, but I desperately need the help of you and your friends. Hermano. Isn't just up to me. Though the Grey Wardens don't stand much chance against Loghain without Arl Eamon. Te vamos a ayudar. Por supuestísimo. Esta no es nuestra batalla. A ver, realmente... Es verdad, pero esta gente me cae bien. O sea, la gente de Risco Rojo es buena gente, tío. Los vamos a ayudar. ¿Quieres mi ayuda? No me conoces, hostia, tío. Of course. There are no darkspawn here, and nothing to gain. Cae It is la a puta fool's boca. errand. Joder. Vale, lo podemos persuadir. If there is a chance to rescue the art, we have to try. A ver. Podemos persuadirle, ¿no? Lo que pasa es que no le va a gustar. Bueno, si no le gusta, que le follen. Luego pillamos un objeto o algo y se lo regalamos y ya está. Y compramos su amistad. Yet helping these humans does nothing of the sort. Te cae. How pointless to help these villagers fight an impossible battle. One would think we had enough to contend with elsewhere. Thank you. Thank you. This means more to me than you can guess. Vamos a ayudarle. Me suda la polla lo que Please tell digáis. Murdoch what transpired. Then return to your post. Yes, my lord. Now then, there is much to do before night falls. I put 2 men in charge of the ¿Pero defense. empieza ya esto? Murdoch, the village mayor, is outside the chantry. Sir Perth, one of Eamon's knights, is just up the cliff at the windmill, watching the castle. You may discuss with them the preparations for the coming battle. Ah, vale. Cuéntame más sobre ti. This is hardly the time to be discussing personal details, don't you think? We will have to fight for our lives very shortly. Vale, vale. Andas. I do not mean to be rude, but let's focus on Joder, macho, preparing tenemos for the una battle. habilidad de persuasión de mierda, tío. A ver si what I can do. Very well. Luck be Manuel. with you, my friend. Dicen mucho very well en este juego. Estén menos 10. Hermano, que te pasas la puta cabeza, Yes. tío. ¿Yes? No, tu puta madre. As you wish. Venga.
Hijo de puta, tío, menos 10. ¿Cómo lo tenemos ahora al Sten? Neutral más 7, bueno, está bien. ¿Qué objetos tenemos para regalarle un poquito para que se ponga contenta? No tenemos nada, ¿no? Jarrón bonito. Parece caro, tú no lo quieres, ¿no? Vale. Alright. Vale, pues le vamos a ayudar, está claro. O sea, está claro. Let us pray. Blessed art thou who exists in the Maker's sight. Blessed art thou who seeks his forgiveness. No. Blessed art thou who seeks his return. Blessed ¿Qué te pasa? you are a stranger amongst us. Y tú eres muy fea y no pasa nada. Agree to defend our village in its darkest hour. We are most grateful to you. Reserva tu gratitud para cuando hayamos ganado la batalla. I will be grateful of your attempt, even if it fails. We can ask no more. Allow me to introduce myself. I am revered Mother Hannah, head of this chantry, which for the moment is a place of refuge for these poor villagers. They are terrified of tonight's attack, and I fear these walls will not keep them safe. What can I do to help with your task? ¿La bendición para qué? Debo irme. May the Maker watch over No you, quiero child. estar bendecido, hombre. Yo nací bendecido. Nací con el bicho bendecido. Vale, este es el Panticon. Vale, vámonos. Vale, vámonos. Vale, vámonos. ¿Qué le pasa a esta? I'm so scared, sorry. Am I bothering you? I'll try to be more quiet. ¿Estás bien? ¿Por qué lloras? Those things dragged my mother away. I don't know what happened to her, but I hear her screaming all the time, everywhere. And now my brother Bevan, he ran off. I don't know where he is. I'm so scared they got him too. No te preocupes, buscaré. Will, thank you so much. Please find him. Pero espérate, me tienes que decir Have cosas. you found any sign of Bevan? Ah, ya no quiero hablar. Ven por culo. Is this where humans keep all their wisdom? Your behavior makes much more sense to me now. Vale, pues esto es Risco Rojo. Aquí vemos a 3 notas dándole a los muñecos esos. Y... Vale, una cosa. Voy a explorar un poco por aquí porque... ¿Qué? A ver si hay algún mercader, ¿no? Al menos. Casa de Caitlin. ¿Quién es Caitlin? Abres el vestidor. What are you doing? All right, I'll come out. ¿Ese es el hermano? Please, don't hurt me. I'll go back to the Hombre, se chantry parece, if no you tiene el want. mismo color de I pelo. didn't mean any harm. ¿Cómo te llamas? It's Bevan. Sí. My sister is Caitlin. Joder, She's puta. probably at the Pero no te chantry preocupes looking así, for me. coño. Pues ves con ella. ¿Estás escondido de ella? No, I just didn't want to be in the chantry anymore. Everyone's scared, and I want to be brave. Pobrecillo. Eso es, vete, corre. No, vuelve con tu hermana, está loca de preocupación. Yes, sir. Thank you, sir. Este no va a volver con la hermana, me da que... ¿Sí? A ver, misión actualizada. Regresar aquí, va a estar con su hermana, vale, pues sí, parece que sí. Vale, aquí no hay nada. ¿Un libro? As you say. Ojo. ¿Y esto? Hostia, segunda planta y todo, ¿no? Un cofre. Está con llave. It shall be done. Ya ves. Por leer cositas nos dan. Vale, voy a hacer una cosa. Voy a subir el volumen porque he visto que el volumen de los efectos... Algo así, mejor. Lo malo de este juego es que cuando luchas la música se sube que flipas. Pero el resto me gustaría que se escuchara más. Vale. ¿Esto qué es? Casa de Dream. La puerta está cerrada con llave y parece reparada hace poco. ¿Ah? Nadie responde a tu llamada. Llamas a la puerta. Joder, macho, vaya forma de llamar. Abrir cerraduras, fuerzas la cerradura de la puerta. ¿Rompo la cerradura o qué? Nada, me marcho, ¿no? Yo creo que esto será una parte de otra misión, yo creo, secundaria o así. Así que la vamos a dejar de momento. Vale, esto es la casa de Caitlin, ¿verdad? No, esto es comercio. Let's go. Pero no hay nadie. Yo creo que no hay nadie porque de momento
está todo el mundo... Habilidad insuficiente, joder. Está todo el mundo preparándose para la pelea de esta noche, ¿no? Me imagino. Vale. Parece que aquí ya no hay mucho más que hacer. Más que... A ver, aquí hay otro sitio. Herrería. Go away. Curse you. Leave me in peace. They've already taken everything out of my stores. La borrigana está... Bueno, ya me cuenta. Intimida, abre esta puerta si no quieres que le eche abajo. Tú, somos una mierda, tío. Ni metemos... Ni... Vale. Abrir cerraduras. Fuerzas la cerradura de la puerta. Oh, coño. Pues he entrado. O sea, estaba muy agresivo y nos ha recibido en plan... Hola. Bienvenidos a mi morada. No estamos aquí para robarte, queremos hablar. No hace falta machacarte. Provided you do... Sí, dado que vas a hacer lo que te digo, ¿no? Algo así. ¿Qué es este lugar y quién coño eres? No tiene mucho para lo que vivir. ¿Por qué? No estamos aquí para robarte, queremos hablar. ¿Por qué te has bloqueado en tu puta casa? Few smells like... para aquí huele a puta mierda. ¿Qué coño está pasando aquí? ¿Por qué esto está cerrado? Me debo ir, pues. ¿Por qué te has bloqueado aquí? Pues yo voy a buscarla, niño. Tú no te preocupes. Si aquí nosotros somos el equipo A. Entonces, vale, no sé qué. Vamos a rescatar a la hija. Yo creo que si le ayudamos, este pavo tiene buenas armas o algo así. En plan, tiene algún arma interesante. Si mal no recuerdo, haremos lo mejor que lo podamos. Murdoch said the same damn thing, and I didn't believe him either. You were asking a great deal, you wretched little man. I want to promise. Promise me that you'll look for Te lo her. prometo, coño. That you'll bring her Pinky back to me promise. if you can. Que sí, el promise, I promise I'll you. accept that. It's something to hope for at least. Sí, tenemos que... Oh, lovely. Shall we next begin rescuing kittens from trees? Is this a promise we will not keep? Let's hope not. Pero esta gente, tío. What's this? I said nothing to you, human. Toma ya. And I suppose there's no point in me sitting around, is there? Time to relight the forge and get the smithy going, eh? Murdoch will be pleased. A trabajar. If you need anything done, well, just let me know. I've got a lot to do now, so you'll have to excuse me. Bueno, sí, vamos a ver. ¿Ves? Este no... irse a la mierda, I no. must admit, it feels good to be up and doing something finally. There's no way I'm sobering up before morning, however. Vale, let's talk business. Right. I haven't got much, obviously, but I'll do whatever I can for you. Vale. A ver qué hay aquí. Hombre, no está mal, ¿no? 18 de fuerza. Lo único que, comparado con Sten, por ejemplo, sí que la puedo utilizar. 5... pero es puta mierda esto. Y esto es puta mierda. La verdad que vamos bastante bien, por lo que veo. Bueno, esto podría estar mejor. De hecho, se lo voy a... Va, una moneda de oro, Uf. No, mejor no. El yelmo. Ese también es mejor, pero es que una moneda de oro es una puta locura, ¿no? Fragmentos de metal. Esto es para hacer trampas. Bueno, para la batalla nos puede venir bien las trampas. Voy a pillar esto. Ya está, no tiene mucho más el hombre. No sé si luego cuando rescatamos a su hija tiene algo más así de especial interés. Pero por lo que he visto ahora, putísima mierda, la verdad. Vale, pues... ¿Pero qué pretenden la Morrigan y el Sten? ¿Que nos piremos de aquí sin hacer las misiones, hermano? Que esto es un puto videojuego, tío. Tenemos que hacer las misiones, míralo. O sea, no me ignores, tío. O sea, eres un pintamonas, tío. Tienes que estar más alegre, tú estás todo amargado. Hostia puta, y la Morrigan... Escúchame. No,
No. Vamos a hablar con este. So you're the Grey Warden, are you? I heard they all died with the king. Has escuchado mal. So you say? A damn Qunari could walk up and say he was a Grey Warden. I wouldn't know the difference. That much is clear. We aren't gonna turn aside anyone who wants to help, though. Don't take me for being an ingrate or nothing. Well, we do want to help however we can. You can trust us. Name's Murdoch, mayor of what's left of the village, providing we aren't all killed and hauled off to the castle tonight. Ten fe, buen hombre. Vamos a matar al enemigo juntos. Me puedes llamar Agustín. Fair enough. What can I do for you? What can I do? What can I do to help? The men were short on decent armor and weapons for a while, but Owen, the blacksmith, has started repairing our equipment. Stubborn fool was refusing to talk to anyone only this morning. You didn't have anything to do with it. Ah, sí, justo lo hemos hecho ahora. Did you? Maybe I did. Maybe we'll make it through this night after all. The damn fool is falling over drunk and still manages to make smithying look easy. Good enough, I say. I'll send one of my men to inform Bantegan the militia is ready for battle. Vale. Tengo algunas preguntas. 21 concretamente. Vámonos. Right. Let's hope we see morning. Vale, lo que entonces nosotros aquí tenemos una misión en la ruina, el ar de Risco Rojo. Si la activo, por ejemplo, ¿dónde nos lleva esto? No, esto no. M de mapa. M de mapa. Mapa del mundo. Capilla, taberna. Es un poco raro esto. Bueno, vamos a hacer Risco Rojo, una ciudad asediada. Hablar con Serpez. Están cerca del molino. Buah, qué puto calor, tío. Puto calor, coño. Qué puto calor, hostia puta. Qué puto calor, hostia puta. ¿Dónde estaba puesto? Por aquí, no, bueno. Hablar con Serpez, bueno. Yo creo que el castillo del Arlimón estaba por aquí. ¿Esto qué es? Alistair, tío, cállate la puta boca, tío. No tenemos que hablar aquí con nadie. De nada. Sobre nada. Yes, what can I do for you? Yes, what can I do for you? Farewell. As you say. Joder, macho, que la vida es insuficiente, tío. Al menos esto me da experiencia. ¿Esto qué es? Nada más, nada más, nada más. Vámonos. Y este hombre, tío, viviendo aquí alejado de todo el mundo. El más listo.